Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate y en estos momentos en que nuestros espacios, la casa, la oficina, el local comercial, más que limpios, deben estar desinfectados, yo te recomiendo los servicios de Luan Cleaning. Luan Cleaning te va a dejar todo no solamente limpio, sino realmente libre de cualquier virus, bacteria. Así que comunícate con ellos. Nosotros aquí en Factores de Poder desinfectamos todo con Luan Cleaning. Hemos puesto además la salud de nuestra familia, la hemos puesto en manos de Luan Cleaning porque son los que limpian nuestros hogares, nuestras casas. Así que comunícate con ellos que damos fe de lo bien que lo hacen y hasta te organizan, te ordenan todas tus cosas. Bueno, y ya sabes que si quieres hacer una cita con Calogero Taramonte, tienes que hacerlo con bastante anticipación porque pues se están respetando las normas de pocas personas en el local y el distanciamiento social. Así que a través de la página web de Calogero, que es www.turred.com, puedes hacer la cita y también con la aplicación de Calogero, que es Turred. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente y vas a hacer la cita mucho más rápido, pero además yo te recomiendo que seas puntual. Mañana 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela y estamos haciendo un debate con periodistas, jóvenes periodistas, sobre el ejercicio, la forma de ejercer el periodismo hoy en día. Está con nosotros Jorge Benerra, está Orlando Avendaño, Jovel Álvarez y Germania Rodríguez. Germania y Orlando, ambos les gusta. Germania estudió, de hecho, política y a Orlando se le ve cierto matiz ahí. Yo creo que Orlando, de todos nosotros, sería uno de los que saltaría el charco hacia la política, me parece a mí, ¿no? Le gusta como demasiado esa gente. Orlando, serías capaz. Bueno, yo aquí estoy, es lo que yo veo. Cuéntame si tú ves de verdad una línea que pueda dividir la política del periodismo, o los ves mezclados. No, yo creo que, a ver, bueno, esto quizá es ya irme a la discusión filosófica, pero yo creo que todos los individuos de alguna manera somos políticos y tratamos la cosa pública y por lo tanto tenemos que involucrarnos en la cosa pública. Yo creo que esto es algo que no debe distinguir entre médico, profesor, lo que sea, y periodista, ¿no? Yo creo que el periodista, además porque termina siendo un hombre público, porque su trabajo termina siendo público, creo que es imposible disociar ambos elementos. Ahora, una cosa es hacer la política desde el punto de vista de participar en lo público a ser un activista político, ser un militante de un partido político con aspiraciones políticas, es decir, ser un funcionario. ¿Eso no te gustaría a ti? ¿No te gustaría? No, en lo absoluto. De hecho, yo coqueteé con la idea. Yo creo que quizá tu comentario viene a partir de eso. Porque yo sí coqueteé, porque a mí me gustaba la política antes de yo descubrir que lo que en verdad, me gusta, lo que en verdad me fascina, es el periodismo. Me gustaba la política y por lo tanto coqueteé con la idea de militar en el Partido Voluntad Popular. Pero eso fue un ensayo de 2 semanas, cuando empezamos a hacer visitas de casa por casa y empecé a ver a los dirigentes de Voluntad Popular besando viejitas y tomándose fotos y dije, esto no es para mí en lo absoluto. Luego con el periodismo entendí que uno puede seguir siendo un individuo que participa en la cosa pública, un individuo que maneja lo público, lo político, sin necesariamente ser un político, es decir, un funcionario o alguien con vocación de funcionario.
Yo creo que ahí es donde se marca la línea. Y yo estoy de acuerdo contigo, Patricia, plenamente. Yo creo que tratar de navegar en ambas aguas, venir de aquí para acá, tratar de sonreírle a estos y a estos, creo que es un ejercicio completamente inútil, que no lleva nada bien. Porque al final te terminas comprometiendo tus intereses como periodistas, que son, creo yo, deben ser compromiso con la verdad, con los hechos, etcétera. Terminas comprometiéndose con, bueno, los intereses de este partido, de este amigo, de este otro que te hizo un favor, etcétera. Yo creo que ese juego de ir de aquí para acá es sumamente peligroso. Ahora, si un periodista, que lo decía Jorge, y también lo planteaba Germania al final del segmento anterior, que es que si uno es un activista o un militante, por ejemplo, Germania te decía, bueno, porque tú fuiste activista en contra del chavismo, tú decías, no, en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Y yo creo en eso, yo creo que uno puede ser activista enmarcado en unos principios y en unos valores. Yo, por ejemplo, y esto quizá pueda sonar completamente pedante e insoportable, pero yo me considero un activista de, por ejemplo, la libertad como valor, porque además soy liberal, creo una serie, ideológicamente creo que estoy bastante claro, y yo me embarco en eso, ¿no? Yo creo en la libertad plena y yo mi trabajo periodístico lo voy a encauzar siempre en la medida en que yo defienda la libertad de expresión, la libertad individual, la libertad política, económica. Entonces, yo creo que en la medida en que uno puede encauzar su ejercicio periodístico, que puede ser con reportaje, con crónica, puede ser desde el periodismo subjetivo, que yo me decanto por el periodismo subjetivo, yo creo que tiene un valor inmensísimo, como Jorge mencionaba sus maestros, los míos, por ejemplo, son los del nuevo periodismo. Pote, Hunter Thompson, Tom Wolfe, es periodismo subjetivo al extremo, y para mí eso es completamente legítimo, pero también es legítimo, por ejemplo, el periodismo bastante riguroso, formal, por ejemplo, trabajo de investigación del Washington Post, del New York Times, Associated Press, de las agencias, Reuters, creo que tienen un valor. Pero yo creo que en la medida en que tú encauces tu trabajo en unos principios y en un activismo por unos valores y que seas honesto con eso, yo creo que eso tiene todo el crédito del mundo, ¿no? Yo detesto y desprecio profundamente a los periodistas que obedecen a intereses, y reconozco y admiro profundamente a los periodistas que trabajan honestos, incluso si sus ideas no coinciden con las mías. Es decir, yo respeto mucho más, por ejemplo, a un periodista auténticamente y orgánicamente chavista que a un periodista postizamente y falsamente opositor que está ahí por la plata y está ahí esperando recibir órdenes de no sé cuál político, ¿no? Yo respeto muchísimo más la verdad es lo que ha manchado, yo diría que durante el último año, el ejercicio del periodismo en Venezuela, es precisamente eso que tú estás diciendo. Fíjate, en el tema de la política, cuando a mí me dicen, bueno, pero tú deberías lanzarte a algo, entonces a mí me parece, eso es ofensivo, porque tú sabes cuántos presidentes he visto yo pasar y sigo siendo periodista. ¿Tú sabes cuántos ministros he visto pasar y yo sigo siendo la periodista? Aquí en este país nada más, en Estados Unidos he visto ya 3 presidentes y yo sigo siendo la periodista. Ya ellos no son presidentes. Yo desde que nací tengo escuchando eso, puedo decir lo que tú dices, porque la mayoría de los periodistas se pasan a políticos porque creen que van a tener más poder, pero nadie tiene más poder que un periodista. Nadie. Sobre todo un periodista que tenga credibilidad, pero eso es muy difícil sostenerlo. Es la credibilidad lo que te da el poder, porque lo que diga el periodista, que tiene credibilidad, eso genera una opinión. Entonces, y lo que quiero decir con poder es poder de efectuar cambio, o sea, que claro, tú digas algo y que la sociedad escuche, etcétera. Poder, porque cuando tú dices algo y eso genera una reacción, eso se llama poder, y eso lo da la credibilidad. En el tema, ustedes estaban conversando ahí mientras esperábamos el segundo segmento de temas muy importantes, ¿no? Porque ahí había algo que a mí me molestaba muchísimo cuando mi papá, por ejemplo, me corregía, mi papá que es periodista, y me corregía un texto, porque él insistía mucho y me decía, pero ¿qué fue exactamente lo que dijo esta persona? Y a mí me molestaba, como él me repreguntaba eso. Pero hoy en día lo agradezco porque eso se llama precisión. Eso se llama ir exactamente a lo que la persona dijo y no tergiversar, no interpretar, etcétera. Porque si tú estás haciendo una entrevista y sacas de contexto una frase o dices,
fulano dijo tal cosa, pero yo creo que lo que realmente quiso decir, bueno, ¿y quién eres tú para creer lo que realmente te quiso decir esa persona? Esto pasó, y brinco de tema con lo de la política. Yo espero que Germania no sea nunca un factor político, pero que conozca... No, pero no me dejaste decir, yo nunca seré política ni me interesa eso, pero sí me considero activista en contra del populismo, el autoritarismo y las dictaduras en donde estén. Son sistemas de gobierno. Y eso es lo que uno tiene, en contra de lo que uno tiene que estar, no de personas, o no de partidos, etcétera, sino sistemas de gobierno. Y la libertad, además, sin la libertad nosotros no somos nada. A mí me da mucha lástima esos periodistas que tienen que hacerle el juego, por ejemplo, al gobierno interino, porque no son libres. Piensan una cosa y tienen que escribir otra. Eso no es libertad. Entonces, a mí me da lástima un periodista que piense una cosa y tenga que escribir todo lo contrario. Que es importante, creo, mencionar que a nosotros siempre nos llegan mensajes de periodistas jóvenes en Venezuela que esto es lo que nos dicen, que ellos quieren escribir sus ideas, quieren reportar sobre ciertas cosas y las directivas de diferentes medios no se los permiten. Es un problema real que están sufriendo los periodistas jóvenes en Venezuela. El bobo, porque para mí es un bobo de Luis Chatén, por ejemplo, se burla de que yo doy un tubazo cada rato. Yo le quiero decir al bobo de Luis Chatén que no es que yo soy una maravilla, sino que mucho periodista que no puede hablar en Venezuela tiene la información y me la pasa a mí, porque yo sí tengo libertad de decirla. Bobo. Bueno, entonces, el tema de John Bolton, el libro de John Bolton. Jorge dijo una cosa mientras esperábamos que para mí es fundamental, yo la iba a decir aquí y él se me adelantó. Hubo muchísima interpretación de lo que Bolton decía, que si eso no era verdad, por supuesto a los que no les convenía lo que Bolton había dicho, enseguida dijeron, eso es mentira. Pero ahí no hubo nadie que buscara a Bolton o quisiera el esfuerzo de decir, esta frasecita que está aquí, usted la dijo, de verdad porque esto pasó, deme otra evidencia de que esto pasó, porque por ejemplo los periodistas de investigación lo que hacemos es montar información sobre otra información a ver si coincide, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el Pan Am Post hizo su trabajito ahí. Jovel Álvarez en su programa hizo un trabajo que, por cierto, yo no doy aquí ninguna, no doy líneas, pero Jovel consultó conmigo y le dije, Jovel, me parece que debes hacer un servicio y decirle a la gente exactamente qué fue lo que dijo Bolton. Exactamente, con precisión. Porque hay un tema que son los idiomas. Bolton habló en inglés y entonces hubo los que tradujeron lo que les dio la gana. Otros tradujeron con precisión, en el caso de Jovel, y otros interpretaron. Entonces, Jovel, trata de resumirnos un poquito qué fue lo que dijo Bolton y después entonces vamos a hablar un poco de eso, si el papel del periodista es decir, Bolton no quiso decir eso. O sea, lo dijo, sí, pero no lo quiso decir. ¿Ah? Bueno, yo creo que ese trabajo para mí también fue muy interesante y la reacción de la gente, Patricia, fue aún más interesante. El alcance que ha tenido ese programa en Facebook e Instagram y en YouTube también, pero especialmente en las otras dos, ha sido impresionante. Y ahí Germania y yo nos dimos cuenta de que en algunas ocasiones la gente no te quiere escuchar opinar. La gente lo que quiere es entender qué fue lo que se dijo, punto. Y yo desde el principio, porque además así me lo dijiste, di antes que tú no vas a opinar, que te vas simplemente a limitar a decir lo que dijo Bolton. Entonces el programa duraba media hora de toda la traducción mientras yo lo leía. Y te diré que me sorprendió mucho porque en efecto había cosas que a mí me escandalizaban. Porque, por ejemplo, personalmente me escandalizó el hecho de que Donald Trump pudiera decir que Venezuela, ¿sabes? Como diciendo, mira, liberemos a Venezuela y nos la quedamos porque es parte de Estados Unidos. Había cosas que a mí verdaderamente me inquietaban, pero que también entendía de la forma de hablar de Trump. Sin embargo, bueno, yo todo eso lo omití y lo que yo entendí del libro de Bolton y lo que concluí es que está lleno de muchas verdades. Yo no, por lo menos el caso de Venezuela, tengo que hacer claro, yo únicamente leí el capítulo de Venezuela, no he leído ningún otro capítulo. Entonces, en ese capítulo coincide con mucho de lo que ya sabíamos, la verdad, y muchas cosas que hemos manejado en privado y que se nos han dicho y que no hemos hecho públicas, y otras que sí habían sido de dominio público. Yo pude comprobar desde mi experiencia lo que ocurrió el 23 de febrero. El 23 de febrero, que fue el día de la ayuda humanitaria en Cúcuta,
y el 22 también, lo que nosotros teníamos entendido era que Guaidó iba a quedarse del lado venezolano y ahí iba a esperar la ayuda humanitaria. Él decide pasar sorpresivamente al lado colombiano y asistir al concierto, y a todos nos sorprendió que llegara al concierto. Ahora, todo eso que yo puedo sacar del libro es que se nos mintió, y esto es algo que el periodismo debe hacer, y es denunciar la mentira pública. Se nos mintió al decir que todo lo que ha hecho el gobierno interino ha estado en perfecta coordinación con los Estados Unidos, porque Bolton lo dice muy claramente en su libro, ellos no tenían idea de que Guaidó iba a cruzar. Esa estrategia no se consultó con los Estados Unidos. Entonces, lo que terminó ocurriendo fue lo que decía Bolton. Nosotros teníamos reportes de que Guaidó estaba a punto de pasar cada hora. Nosotros también en el puente. Nos decían, ya viene, ya viene. O sea, John Bolton en la Casa Blanca sabía lo mismo que yo, que era un reportero que no tenía nada que ver y no tenía fuentes. John Bolton, cuando se suponía que ese era el principal aliado. Ya después avanzamos, vemos, por ejemplo, un elemento muy tonto parece, pero del anillo de Fabiana Rosales. Y entonces ves cómo Fabiana Rosales, que es una joven que tiene sus ideas y su participación por ser la pareja sentimental de Guaidó, resulta que ellos toman como referente que John Bolton, y también lo dice él, ella le dijo, los militares tiemblan cuando Bolton tuitea. ¿Y qué dijo Bolton en su libro también? Entonces yo me dediqué a tuitear. ¿Por qué? Porque los factores que llegaban a la Casa Blanca les daban una línea que ellos siguieron mansamente, y hasta la fecha lo dice. Pero bueno, al final, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, tal vez estoy interpretando más de la cuenta, pero lo que yo veo del libro de Bolton es una serie de revelaciones que creo son verdad, en el caso venezolano, que me preocupan profundamente, porque creo que entonces queda de manifiesto cómo la conducción política fue absolutamente inadecuada, y veo que se perdió un momento porque Donald Trump era absolutamente consciente, y esto hace un año, de que podía intervenirse militarmente y no había una carrera electoral, así que se pudo haber hecho y ya no, porque está esta carrera electoral. Entonces fue un momento que se dejó ir. Germania, ¿tú cómo interpretaste esto de... ya, porque yo no te he terminado de preguntar. Ajá, ok. Había unas digamos, frases, hubo un texto que se tradujo al pie de la letra, que lo hizo Jovel, pero entonces hubo personas que dijeron, eso no es verdad. ¿Basados en qué? ¿Cómo ves tú eso que se asuma de una vez que lo que dijo Bolton no es cierto, o lo que publicó el periodista acerca de lo que dijo Bolton tampoco sea cierto? Primero que todo, la única manera de opinar no es decir yo creo esto. Con seleccionar la información que tú le estás presentando al público, ya le estás presentando una historia ajustada a la historia que tú quieres contar. Bueno, tú dijiste que el Pan Am Post había hecho eso. Ahora vamos a oír Orlando respondiendo sobre eso. Ajá. Voy a mencionarlo. Hasta lo hemos escuchado con el análisis de Jovel. Ya sabemos, el Pan Am Post, la línea, dirías, Orlando, que es intervención, que quieren intervención militar en general y que apoyan a Donald Trump. Una pregunta, sí, claro. Te estoy preguntando, esa es la línea editorial del Pan Am Post. Bueno, entonces no es casualidad que el Pan Am Post se enfocó en decir, vieron, Donald Trump sí quería invadir y no lo dejaron. En la primera reseña. Utilizaron las palabras de Bolton para justificar la no intervención de Trump. Exacto, para decir, ven, Donald Trump sí es nuestro aliado. Él quería intervenir y no lo dejaron. Trump tenía razón. Y interesantemente dejaron ciertas partes fuera de sus reseñas. No se enfocaron en la llamada de Putin a Trump, que Bolton dijo que Putin lo había convencido que Juan Guaidó era la Hillary Clinton de Venezuela. No se enfocaron en decir que, no solo que no se enfocaron, no lo incluyeron en la primera reseña, que Trump había dicho que Venezuela era prácticamente parte de Estados Unidos y que se la deberían quedar. Entonces, cuando un periodista hace eso, estás ajustando la información, y hasta yo lo hice, porque cuando yo vi en Twitter que todos los venezolanos estaban enfocando en su fanatismo con Trump, que sí quería invadir, entonces yo me enfoqué en la parte que yo quería que vieran. ¡Ey, miren lo que no están cubriendo! Él habló con Putin, él dijo que se quería quedar Venezuela, ¿entiendes? Entonces, la manera de mostrar el capítulo de Bolton en realidad sería mostrarlo completamente, que creo que tú sí lo hiciste, Jovel, en esa reseña. Eso, pero una vez esa era la idea, exacto.
si tú le preguntas a Jovel, que lo acaba de decir, ¿qué le queda de ese capítulo? Que Trump quería intervenir y el gobierno interino perdió esa oportunidad. Pues a los periodistas estadounidenses no es lo que les queda de ese capítulo, ni a mí. Primero que todo, la mayoría de los venezolanos parece que se alegran con la noticia de que Trump sí quería invadir. Los estadounidenses se horrorizan con esa misma información. Claro, son dos audiencias distintas con intereses distintos. Y por eso es que Donald Trump también se echa para adelante cuando está hablando con la gente de Florida, con los venezolanos, y dicen, Bolton era el que me estaba empujando. No, el que lo estaba controlando para no invadir. Eso es lo que Trump dice, conteniendo. Trump dice que Bolton lo controló para no invadir. Cuando Bolton se fue, se le preguntó a Trump si entonces la línea hacia Venezuela iba a cambiar o se iba a suavizar, y él dijo que no, que Bolton más bien lo contenía a él y que él quería tomar medidas más severas. Y ese ha sido el discurso de Trump. Okay. Entonces, cuando sale el libro de Bolton, los opinadores empiezan a decir, ¿vieron? Trump tenía razón. Sí era Bolton el que lo estaba echando para atrás. Pero ¿qué le dice Trump a su base de apoyo que no está en Florida y que no son latinos? Que los Estados Unidos no es la policía del mundo, que él se quiere salir de todos los problemas, que Bolton lo quería meter en la Tercera Guerra Mundial. Entonces estas son las cosas que los periodistas con la audiencia venezolana o magasolana, como le digo yo, no les conviene contar, porque no van con la narrativa que ellos quieren que el ciudadano entienda. Orlando, tú eres uno de esos periodistas con audiencia magasolana y ustedes estratégicamente evitaron publicar lo que afectaba la imagen de Donald Trump con respecto a Venezuela. A ver, bueno, obviamente todo lo que dice Germania refiriéndose a nosotros, que parte, yo creo que tienes que reconocerlo, así como nosotros tenemos una predisposición, digamos, frente a lo que ha sido la postura en este caso de los asesores, con respecto a Donald Trump, etcétera, tú la tienes frente a Donald Trump. Y lo dije, y en mi contenido en mis redes encontrarán que yo estoy reportando lo que no dijo el Pan Am Post. Claro, pero para terminar, a ver, una primera lectura a vuelo rasante. O sea que aquí el trabajo realmente equilibrado lo hizo Jovel Álvarez. Sí. Aparentemente. Nosotros reseñamos lo que consideramos de peso, evidentemente ajustado a nuestra línea editorial, de este capítulo de Bolton, Venezuela Libre, y nuevamente una lectura a vuelo rasante nos ofrece a nosotros dos conclusiones, y como medio teníamos la obligación de enfocarnos en lo que periodísticamente era relevante, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Bolton sobre si Putin convenció a Trump es un cuento plenamente subjetivo, porque Bolton dice, él supo de esta llamada y para Bolton Putin convenció a Trump. Esto no es lo mismo que él haya presumido que obviamente por el odio visceral que le tiene a Trump, que Trump es una víctima de Putin, a que Bolton cuente, a mí Trump me dijo esto. Entonces, ¿qué fue lo que contó Bolton? A mí Trump me dijo en 3 ocasiones, quiero intervenir Venezuela, me gustaría intervenir Venezuela, etcétera. Y Bolton, junto con los asesores, junto con miembros del Partido Republicano, lo disuadieron en varias ocasiones. Y esa es la noticia realmente. Porque cualquier interpretación subjetiva de Bolton debe quedar marginada frente a los hechos que presenta. Pero ese es el punto del debate. ¿Cuál es la noticia? Dependiendo del medio, dependiendo de la audiencia. Siempre va a ser distinta. Para ti. Claro, pero porque, por ejemplo, el caso de China, Bolton fue testigo de esas reuniones. Pero Bolton, por ejemplo, para que tú insististe en el tema de Putin. Es el mismo cuestionamiento que te hicieron a ti, Orlando, porque tú no estabas, por ejemplo, en lo del cucutazo y hablaste de lo del cucutazo. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando a mí Luisa Ortega Díaz, una vez como fiscal, me hizo un interrogatorio sobre el 11 de abril, me dijo, ¿usted estuvo ahí presente? Le dije, bueno, los historiadores que han hablado de la batalla Carabobo tampoco pelearon en la batalla Carabobo. Eso no quiere decir que no sea real lo que ellos dicen. Yo entiendo plenamente eso. Mi punto con el tema de Bolton, en la mención a lo de Putin, es una presunción de Bolton. Es decir, para mí, John Bolton, Putin convenció a Trump. Eso no tiene ningún tipo, no tiene Bolton forma de probar eso. No es lo mismo que Bolton haya dicho, yo escuché de Trump hablarle a Xi Jinping pidiéndole ayuda para la reelección. No es lo mismo que Bolton haya dicho, a mí Trump me dijo que quería intervenir Venezuela. Entonces eso,
como hecho probable, como hecho tangible que lo presenta Bolton, que empeña su reputación. Evidentemente, si cuentan mentiras o no, eso es otra cosa, pero como hecho que cuenta Bolton de primera mano, es lo noticioso. O sea, si Putin pudo convencer o no a Trump, ya eso es una discusión que se somete a si nosotros vamos a creerle o no a Bolton. Sus elucubraciones, evidentemente, todo lo que piensa sobre la administración Trump. Pero él se refería a unos hechos. Ahora, para dejar un poco esto al margen y avanzar un poco en la discusión, mucha gente, la reacción inmediata a la revelación de Bolton en el capítulo fue: esto es mentira porque no me conviene. Y, por ejemplo, la reacción de, por ejemplo, Germania fue: bueno, si nosotros lo estamos tomando como verdad, entonces tenemos que asumir como verdad todo el libro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que dice John Bolton sobre Putin, sobre Xi Jinping, sobre que si Trump sabe o no de que a Finlandia, etcétera. Y la verdad es que, a ver, aquí hay un hecho que es fundamental, que lo mencionaba Jorge, que es que independientemente de si a Bolton hoy no mueve la sed de venganza, si lo mueve la sed de frustrarle la reelección al Partido Republicano, si lo mueve la necesidad de llenarse los bolsillos de dólares, si lo mueve todo eso, hay una realidad, que es que Bolton es protagonista de esta historia y ha sido el funcionario de la Casa Blanca de mayor peso que ha hablado sobre sus días en la Casa Blanca. Eso le da valor a la información, definitivamente. Como periodística es inmensísimamente valiosa. No hay otra, o sea, si no es Bolton, ¿quién nos cuenta qué fue lo que pasó con Venezuela? Si no es Bolton, ¿quién? Él fue el que coordinó todo, él fue el que armó todo. Sí. Entonces, bueno, coordinó lo que le dejaron coordinar, ¿no? Porque o sea, yo creo que al final del libro lo que tú puedes extraer es que los Estados Unidos, incluso con el 30 de abril, lo que ellos decían era: ahí no hubo asesores del gobierno de Estados Unidos que pudieron haber hecho una diferencia. Entonces, lo que te deja de manifiesto es que la oposición, mientras te dice que Estados Unidos es su mayor aliado, en realidad los marginaron de todo el proceso. Pero este es el punto de por qué depende a quién le preguntas, te va a decir cuál es la situación, porque si le preguntas a Carla Angola, el libro deja la administración de Juan Guaidó bien. Si me preguntas a mí, la administración de Trump también tiene responsabilidad en todo esto. No es nada más Guaidó, como dicen Joel y Orlando, que prácticamente la administración de Guaidó... Yo no le adjudico, de hecho, responsabilidad alguna a Guaidó. Para mí la responsabilidad reside únicamente en los asesores. Ok, los asesores, pero a lo mejor es porque yo también soy ciudadana de Estados Unidos y digo, un momento, ¿por qué Estados Unidos no sabe exactamente qué es lo que está pasando en Venezuela y en vez están escuchando a Leopoldo López a ver qué hacen? Porque este es el imperio más importante del mundo. Yo no soy ciudadana de Estados Unidos y opino lo mismo. O sea, yo responsabilizo a mi gobierno. ¿Cómo es posible que ustedes están dependiendo de lo que diga Leopoldo López? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Jorge, que es el único que está en Venezuela, ¿no? Correcto. ¿Todo esto le llega al venezolano común? ¿El venezolano común está interesado en todo esto, este debate, en esta información, o simplemente está esperando la intervención y sin más nada? Bueno, recordemos que ahorita la información mayoritariamente llega a través de redes sociales y lo que puedas conectarte desde el punto de vista digital, ¿no? Obviamente ya tienes hasta dificultad para ver noticieros internacionales porque no tenemos la mayor señal que fue sacada del aire, que es DirecTV. Sin embargo, bueno, ciertamente el debate de las redes sociales le llega a una parte de la población que lo entiende. Yo dudo muchísimo que los sectores populares, ya sea de Caracas o de las regiones, estén debatiendo sobre el libro de Bolton. En verdad que eso lo dudo mucho. Simplemente este debate queda, como quien dice, en la cabeza de la intelectualidad, vamos a llamarlo de esa manera, y sobre el tema de la agenda política, en la superestructura, vamos a llamarlo así. Pero en los sectores populares, perdón, Joel, no se está discutiendo esto, porque en verdad la gente, en un momento de pandemia, lo que está pensando es cómo come, cómo se cura de tal enfermedad, cómo evita el coronavirus, entre otras cosas, en cómo consigue agua potable. Cosas tan sencillas como el debate que hay en Venezuela. Pero que estén discutiendo si lo que dijo Bolton o no, bueno, la gente, es que también me quedo corto. Yo creo que pocas personas sabrán quién es Bolton. Yo lo que sí, para cerrar la idea, o escuchándolos muy atentos a todo, es que finalmente a mí lo que me ha sorprendido es que cuando ponía los noticieros para ver sobre el tema de Bolton o ponía las redes sociales, veías dos formas. Bueno, obviamente el político veía cómo
en canales como CNN entrevistaban al embajador o al representante, mejor dicho, de Guaidó en Estados Unidos, y obviamente defendía y diciendo que eso no era lo que había, que Trump no piensa de esa manera, ni que Bolton quería decir esto, pero eso lo respeto, porque finalmente ese señor es un político. Ahora, que tú escuchas en las redes sociales a periodistas decir, es que Bolton no quiso decir esto, yo creo que ahí es un grave error. Y que es un grave error porque finalmente, para mí, como decía Orlando, Bolton es un representante o fue un representante, un funcionario clave en todo esto, en la administración de Trump. Debe conocer cualquier cantidad de intríngulis, de chismes, de cosas que no se dicen, que simplemente a lo mejor se las conoce en una reunión con un par de café, porque es así, la política es así, y no ocurre nada más en Estados Unidos, sino en cualquier parte. Y ciertamente yo diría que la mayor parte de lo que dice ese señor probablemente sea cierto, para no decir que todo. Ahora, ¿el papel del periodista cuál es? Bueno, sea en Estados Unidos, sea en Venezuela, por Zoom, por Skype, por donde quiera, hay que buscar a Bolton, hay que sentarlo en el banquillo. Mire, señor, explíqueme esto. Usted dijo que Guaidó tenía la cabeza verde. ¿Esto es cierto o es mental? Y ese es el papel de nosotros, simplemente contrastar la información para llevarle la explicación a ese ciudadano a pie que no se ha enterado de nada. O contrastar con los hechos, Jorge, ¿sabes? Correcto. Bolton dice esto y pasó esto que se relaciona con lo que está diciendo Bolton, entonces es cierto. Eso es un trabajo de investigación muy básico, muy simple. Yo necesito preguntarle algo a Orlando antes de que quitemos el tema de Bolton, porque él dijo que la noticia era que Trump quería invadir porque se repitió 3 veces. En el mismo capítulo, Bolton dice que periodically, ¿cómo se dice? Periódicamente, Trump también pedía reunirse con Maduro. ¿Por qué eso no fue parte de la reseña o del titular de la noticia? Bueno, es falso. En el capítulo él no dice que Trump pedía reunirse con Maduro. De hecho, esa estrategia la diseña el mismo Bolton en un momento en el que él habla de, mira, independientemente de nuestros principios, sabes, aquí hay que resolver este problema y nosotros estamos dispuestos a discutir con criminales o lo que sea. No es falso. El libro dice en el capítulo dice claramente que fue Trump quien le dijo que quería reunirse, y Pompeo y Iván Duque y el mismo Bolton le dijeron que no era buena idea reunirse. Y que los congresistas Pete Sessions y Bob Cork también le han hecho lobby para que se reúna con Maduro. Bueno, no recordaba la parte, pero nada, nosotros reportábamos, por ejemplo, la entrevista de Axios. A eso iba, ahí también lo dice. Sí, y permíteme comentar una cosa con la entrevista de Axios, porque aquí, por ejemplo, tú, Patricia, lo decías, que es el tema de si un periodista, cómo abordó esto y si interpretó o no lo que estaba diciendo Trump. Con el tema de Axios pasó algo en particular, que es que era una entrevista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No era un reportaje que a partir de fuentes aseguraba que Trump odiaba a Guaidó ahora. No era un reportaje que, bueno, como consultó a unos asesores, entonces le dijeron por debajito que Trump está molesto. No, era una entrevista. Y uno asume que todo aquel que va a publicar, hacer un registro de un encuentro que tuvo con una persona, tiene cómo soportar esto. Entonces, cuando el periodista dice, yo entrevisté a Trump, y Trump dijo, porque el periodista dijo que desconfía de Juan Guaidó, uno lo que piensa es, bueno, esto es un adelanto de la entrevista, y este tipo, si mañana sale Trump a decir, yo no dije eso, el periodista va a salir al mismo tiempo con la grabación. ¿Qué pasó en ese momento? Todos los medios del mundo, Le Monde, el Telegraph, El Tiempo, el Confidencial, The New York Post, todos reportaron el episodio porque se trataba de una entrevista a Trump. ¿Cuál fue el encontronazo que tuvimos todos los que reportamos esto? Que el periodista nunca tuvo cómo soportar esto frente a una declaración bastante tibia, por cierto, de la vocera de la Casa Blanca, a un tuit que no desmintió, sino que aclaró del presidente Trump. Y bueno, al final esto se prestó a una serie de discusiones, de encontronazos, que si no, que está desmintiendo, que le dimos crédito a la campaña de Joe Biden, porque resulta que el medio es cercano a Joe Biden y todo esto. Pero aquí lo que pasó fue un problema de, obviamente, el medio que hizo esto, que lamentablemente no pudo en el tiempo soportar lo que había hecho.
Pero fue eso, o sea, esto fue una entrevista que hizo el periodista a Donald Trump. Entonces ya no le crees al periodista de Axios, no le crees a Bolton y a otras personas que han dicho que Trump se quería reunir con Maduro. No, en lo absoluto, pero es que yo lo dije en ese momento, esto no es nada nuevo. En el marco de la Asamblea... Exactamente, no es nada nuevo. No, y a mí no me parece condenable, a mí me parece fantástico, no es lo mismo. Yo, ahorita que bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de la opinión nuestra, marginando un poco nuestra labor periodística, yo nunca he estado en contra de una negociación en los términos adecuados y con el propósito adecuado. Nosotros, yo creo que coincidimos en que el problema no es la negociación per se, sino el propósito de esa negociación. No es lo mismo que se siente a negociar con Nicolás Maduro, Stalin González, que lo único que tiene detrás son unas entradas de un partido de béisbol, a que lo haga Donald Trump con el mayor ejército del mundo. Entonces, sí, pero el mayor ejército del mundo no sirvió de nada cuando se reunió con Kim Jong-un. Eso es todas cosas, si tú vas a explicarle a la audiencia la situación, tienes que considerar esos factores. La reunión con Kim Jong-un fue un producto del hecho de que Trump contaba con un botón rojo mucho más grande que el que tenía Kim Jong-un. Entonces hay que ver cuáles son los propósitos de Donald Trump. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene sus intereses. Yo no sé cuál es el interés de Estados Unidos, y Estados Unidos va a buscar resolver sus intereses en la medida en que el costo sea menor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y eso no es condenable. Si Estados Unidos mañana acuerda que Maduro se queda, pero sale Hezbollah, eso no es condenable desde el punto de vista de los intereses americanos, porque resolvió el problema con el costo menor. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los venezolanos? Hacer coincidir nuestros intereses con los de Estados Unidos. Y por eso nosotros increpamos a nuestra dirigencia y a nuestro liderazgo porque no han hecho ese trabajo. Porque en vez de decir, Trump, resuélvanos el problema y el país es suyo, porque a mí no me importa, todas las reservas de petróleo son suyas, pero quítenos esto de encima, no lo han hecho, no han hecho la diligencia. Ese es realmente el problema. Donald Trump con sus intereses, a mí no me importa. Yo no tengo esta idea completamente fantasiosa de que Donald Trump quiere proteger a los venezolanos y quiere resguardar a las madres que están pariendo en el piso, fuera de las crisis, en lo absoluto. Bueno, se me acabó el tiempo. Ajá, se me acabó el tiempo. ¡No! Ah, ¿se acabó? Se acabó y ¿cómo se llama? Y entonces ustedes seguro van a seguir peleando después de esto, ¿no? Mira, porque es que pasan todo el día en eso. Pasan todo el día en eso. ¿Ah? Hay algo, Patricia, porque al final, bueno, esto es sobre el tratamiento de la noticia, como dice ahí el súper, y el programa es por el Día del Periodista. Y aunque entramos ahorita en este tema específico, hay algo que yo quisiera, como extranjero, simplemente dejar dicho, pues, en este programa del Día del Periodista. Y es que cuando yo entré en este mundo de la prensa o de los medios venezolanos, me sorprendí muchísimo de lo fragmentado que estaba. Yo ya lo había visto en México un poco, porque en México estaba Televisa, que estaba condenado porque le servía al poder, y estaban los periodistas de contrapoder, ¿no? Que esos eran los que todo el mundo decía son de izquierda, porque le llevan la contraria al PRI. Ahora, yo pongo el ejemplo de México, vemos cómo Carmen Aristegui, que es una periodista que tiene tendencias socialistas abiertas, resulta que es la periodista a la que el gobierno de López Obrador le cae encima porque es la que ha estado fiscalizando el gobierno. Ahí es donde ves la labor que tiene que hacer el periodista. Esto es fuera del tema de Bolton. Tenga la tendencia ideológica que tenga. Ese es el trabajo del periodista. Que todos tenemos una tendencia, sí. Porque eso... Entonces, ahora, aquí, espera, aquí nada más... Sí, no, bueno, yo nada más quiero dejar esto sobre el periodismo. Vamos a dejar que Jorge cierre, porque ustedes todos son como de la casa y da como pena con Jorge. Qué pena con Jorge. Qué pena con Jorge. Es interesante el debate de las ideas y bueno, y yo creo que esto es lo que realmente hay que mantener en el tiempo, ¿no? Y yo se lo decía en el corte, no lo dije al aire, pero yo decía que el periodista, es mentira decir que nosotros no tenemos ideología, que no tenemos un corazón que va hacia una tendencia, sea de cualquier particular. El gran problema de esto es cuando tú lo pones al servicio de tu trabajo. Entonces, es muy distinto tratar de ser lo más desprendido posible, pero no ponerlo al servicio de tus ideas, porque ahí sí realmente dejamos de ser periodistas. Y es una estafa, eso es una estafa. Correcto, entonces allí es donde yo vuelvo al tema del principio, que es cuando hay que diferenciar lo de ser militante versus ser periodista. Y ojo,
ser activista, mejor dicho, no tiene que ver un poco, como decía Germán y Orlando, bueno, que defienden un sistema de valores que es muy distinto, que es la libertad de expresión, la libertad de mercado. Esos son sistemas de valores. Sí. Estás militando frente a un partido. O sea, es muy distinto cuando yo como periodista me pongo a trabajar al servicio de la administración de Maduro o al servicio de los seguidores de Guaidó. Sí. Y entonces publico la noticia en función de lo que a mí me conviene. Eso es totalmente distinto. Y llámese Maduro, llámese Guaidó, llámese Trump en los Estados Unidos o quien sea. Lo importante es tratar de manejar esa independencia. Como digo, el periodista, decía Bastenier, no es ni policía ni juez, es un investigador que documenta simplemente. Así Jorge, yo quiero regalarte una frase para terminar que me dijo, y me la escribió aquí en este libro que se llama, y se lo recomiendo a quienes quieran estudiar periodismo, La ira de México. Es un conjunto de crónicas de varios periodistas. Y la periodista Anabel Hernández, cuando me firmó el libro, me puso algo que yo creo que todos nos vamos a identificar. Dice esto: Jovel, el periodismo es un camino muchas veces solitario, muchas veces de sacrificio, pero que conduce a un empoderamiento personal de hacer algo por los demás. Nunca seas indiferente. Y yo creo que eso, la indiferencia, es lo único que no podemos permitirnos. Y eso lo tenemos en común todos los que estamos aquí. Esto es un apostolado. Así que gracias a todos. Feliz Día del Periodista mañana a quienes se lo merecen, porque yo sé que muchos internamente saben que no se lo merecen. Gracias a todos y con esto nos despedimos hasta el lunes.